Tenemos todas las miradas y no evadimos ningún tema. Escuchas Combinación Clave por la 92.9. Somos la clave. 10:41 y estamos en el estudio con nuestro próximo entrevistado. Se trata del intendente de la región metropolitana, Claudio Rego. ¿Cómo está, intendente? Muchas gracias por venir. Buenos días. Sí, todavía. Bueno, hay hartos temas que conversar, el intendente. Oye, pero solamente decir que bueno que entrevisten a Erika Olivera, que valiente su testimonio. Sí. Y ojalá que también sirva para, como decía yo ayer en un tuit, para poder revisar también algunas normas en Chile. El tema de las prescripciones de los delitos, la verdad es que todos los psicólogos, todos los expertos en materia de abuso infantil dicen que el tiempo en poder reconocer, asumir y estar dispuesto a hablar en alguien que ha sido abusado de niño es mucho más largo que cualquier otro delito. Entonces ojalá que las normas de prescripción se cambien, y todo mi respeto y mi admiración por Erika, por el coraje que tuvo para decir lo que dijo, la solidaridad con ella por este brutal abuso, y nada, pues, admiración también que le vaya muy bien el Juego Olímpico. Sí, vamos a estar pendientes de la entrevista de esta tarde y ojalá podamos rescatar parte de lo que diga para conversarlo acá mañana también en el programa. Intendente, varias cosas. Se convoca una marcha nuevamente de la Confech, pero habían pedido autorización para otro día. ¿Por qué no nos aclara qué es lo que pasa? La Confech pidió permiso para 2 días, o sea, marcharon hace menos de una semana, sí. O sea, poquito más de una semana. Pidieron 2 permisos para esta semana, para el día martes y para el día domingo. Nosotros le hicimos ver de que la verdad es que la ciudad nos pertenece a todos, que ellos tienen el derecho a marchar también, pero también es un derecho del resto de las personas, sobre todo además que las últimas marchas no han sido particularmente pacíficas. Y nos pareció que la marcha que ellos habían solicitado, ellos mismos, en el mismo momento solicitaron las 2 marchas, la del día domingo, que apuesta a ser una marcha más familiar, en un día que no interrumpe necesariamente a la ciudad, no la parte por la mitad, cuando la gente trabaja y estudia, era una cosa innovativa, nueva, que valía la pena probar, y autorizamos la marcha el día domingo, pero no autorizamos la del día martes. Ellos lo saben desde la semana pasada. Creemos que ellos tienen que hacer un esfuerzo además por volver a recuperar el carácter pacífico y festivo de sus manifestaciones, ojalá masivo también, y aislar de repente también a grupos que son grupos, por cierto, menores, pero que han, por Dios, que manchado a este movimiento estudiantil este año, desde la violencia en los liceos tomados hasta, por supuesto, lo que hemos visto en la vía pública, y por supuesto pedirle a los dirigentes que hagan una condena absoluta y radical a estos grupos de encapuchados, que la verdad es que le hacen un daño no solamente a la ciudad o a las personas o a los colegios, sino que también al movimiento estudiantil. Intendente, varias cosas respecto a eso. Quería algo que me acuerdo que en algún momento fue un tema de discusión. Creo que en el gobierno anterior, no estoy segura, por eso quiero recurrir a usted, y que tiene que ver con las autorizaciones para las marchas. ¿Es una autorización lo que se pide a la Intendencia o es una coordinación porque la Intendencia no tiene la capacidad para decirle a un ciudadano si puede marchar o no? No, lo que nosotros decimos es factible o no marchar por donde se solicita. O sea, aquí obviamente hay que coordinar todos los efectos logísticos. Quiero que la gente sepa, una marcha estudiantil significa 2.000 carabineros. No, yo me imagino, y una coordinación grande, porque eso es sacar carabineros, o sea, un montón de cosas. Un país que está azotado por la delincuencia, donde la gente reclama con razón más carabineros en las comunas, cada vez que hay una marcha se sacan 2.000 carabineros, entonces no es un tema menor. Pedir que haya 2 marchas una semana significa decirle a todo el resto de la ciudad: mira, no me importa lo que te pasa a ti, mi derecho está por sobre el tuyo. Y eso es lo que hemos de alguna manera establecido. No había factibilidad para disponer 2 veces de carabineros en una misma semana, había que elegir una. Ellos no dijeron una o la otra, dijeron las 2. Bueno, tuvimos que elegir nosotros y optamos por la del día domingo, que además causa los menores problemas para la ciudad. No es lo mismo. Mira, yo te podría mostrar, Beatriz, la cantidad de cartas de los directores de los establecimientos educacionales que están cerca de la Alameda, que dicen: ¿hasta cuándo bombas lacrimógenas en la mitad del día estudiante con niños chicos? Bueno, cuando alguien hace una marcha y al final dice: mira, yo no soy responsable de lo que pasa al final de la marcha, donde hay barricadas, donde lamentablemente hay bombas molotov y tiene que intervenir carabineros, eso obviamente altera a la ciudad. En consecuencia, cuando ellos mismos plantearon esta alternativa del domingo, nos pareció que era algo distinto a lo que hemos escuchado. Creo que además puede ser una oportunidad para ellos para demostrar nuevamente el carácter festivo y familiar. Perdón, pero esto ya se acordó, ya llegaron a un acuerdo que va a ser solo el domingo. O sea, a ver, nosotros, ellos tenían 2 solicitudes, nosotros dijimos no a una, ¿ya? Tenemos los informes negativos, tanto de carabineros como de tránsito, hemos dicho que sí a la otra, y hoy día hay una reunión para ya coordinar el detalle de cómo hacer la marcha el domingo, ojalá para ver dónde termina la marcha y cómo se realiza, pero en general ellos habían pedido la Alameda,
por la calzada sur, nosotros hemos aceptado ese recorrido. Intendente, cuando usted alude a los encapuchados y la violencia, ¿qué explicación se da a usted? Para saber quiénes son, por qué esa violencia, por qué genera ligada al movimiento estudiantil? ¿Qué explicación se da a usted como autoridad? Mira, déjame partir con un dato que algo te puede decir. 275 marchas con esta del domingo que hemos autorizado en 2 años y medio. 275. Me acabo de encontrar con la diputada Gabriel que decía, ¿por qué no autorizas marchas? 275, que escuchen bien los auditores. Este no es un gobierno que no autorice marchas. Es más, en el gobierno pasado no se podía marchar frente a la Alameda, frente a la Moneda, perdón. Casi todas estas marchas han sido frente a la Moneda. Ahora, seamos claros, de las 275, solo 24 han tenido algún tipo de disturbio. Y las 24 han sido estudiantiles. O sea, la gente por la liberación de la marihuana marcharon 60.000. Ni un detenido, ni un destrozo. La diversidad gay, la CUT, o sea, en fin, si marchar es parte de la democracia, marchar pacíficamente, por supuesto, y en consecuencia la gran mayoría de los santiaguinos cuando marcha lo hace de manera pacífica. Entonces ahora, hay un link, dice usted. O sea, hay un link. Ahora, por supuesto que yo le creo a los dirigentes estudiantiles que ellos no están de acuerdo con estas manifestaciones, pero hay que reconocer que estadísticamente al menos, cada vez que hay una marcha estudiantil, tenemos un incidente. Algunos más graves, como lo de la Iglesia de la Tribuna Nacional, otras menos graves, como lo que ocurrió en la última marcha en el Forestal. Ahora, en todos hay incidentes, en todos llegan estos capuchas, que yo he dicho, y lo digo claramente, porque además yo he sido interpelado por dirigentes del movimiento estudiantil, ¿por qué yo, que fui dirigente estudiantil, que marché en los 80, no autorizo hoy día? Primero, autorizo. Segundo, por Dios que es distinta la comparación. Nosotros en dictadura nunca tuvimos una autorización para marchar. Marchábamos a cara descubierta y además de forma pacífica. Y hoy día hay gente que tiene autorización siempre para marchar, así todo algunos se ponen capucha y además destruyen lo que nos pertenece a todos. No podemos comparar peras con manzanas, son cosas completamente distintas. El derecho a manifestarse es un derecho pacífico. Cada vez que alguien se pone una capucha, tiene una molotov o destruye algo, es obligación del Estado restablecer el orden público. Y eso es lo que hacemos con carabineros, que muchas veces son vilipendiados, pero injustamente, porque es el rol que les corresponde. Intendente, en esta discusión yo igual echo de menos que haya un análisis de por qué tanta violencia. ¿Sabes qué? Este año, mire, yo te digo lo siguiente, este año, yo ya llevo mi tercer año de intendente, entonces te puedo decir, puedo comparar. Lejos, las manifestaciones más violentas han sido este año. ¿Por qué? Y ha sido menos masiva. Entonces, es raro, porque pareciera que cuando el movimiento es más masivo y convoca, por ejemplo, más a las familias y a otros sectores, se logra como apagar un poco este grupo más bien, no sé si decirle anárquico porque es un movimiento político, que tiene una ideología, no sé si todos, o sea, cuando alguien hace lo del Cristo el otro día, cuando defecan y rayan y destruyen las salas del Limba, ¿será eso anarquismo? ¿Es lumpen? De hecho, yo revisé la lista de los detenidos en el Limba, a cuyos padres vamos a demandarles para que respondan por los daños de su hijo, y resulta que por lo menos 10 tenían detenciones previas no vinculadas a desórdenes, robo con violencia familiar, hurto, robo en lugar habitado. Entonces, ¿es solo un tema político, ideológico de algunos? ¿Es un tema, si tú quieres, de estrés o malestar social? ¿Hay algo también de lumpen, de delincuencia? Yo me pregunto lo mismo. Yo no tengo el diagnóstico, porque lamentablemente estos grupos son muy cerrados. De hecho, andan con capucha. Ahora, te voy a poner un ejemplo. El año pasado se queman las puertas de la iglesia San Francisco. Patrimonio nacional, de más de 400, 500 años. Alguien dice, este tiene que ser lumpen. Así como diciendo, mira, esto es lo marginal de lo marginal, alguien que haga una brutalidad como esa. Carabineros hace un trabajo de inteligencia, se logra pesquisar a la persona, nosotros nos querellamos en contra de una persona que está detenida todavía. Resulta que tenía 21 años, estudiante de historia. Lumpen no era estudiante. Y de historia, o sea, de hecho fue una de las consideraciones que hicimos ante el juez para que lo dejara con prisión preventiva. Esta persona no podía decir, no tengo idea de lo que es la iglesia de San Francisco, no tengo idea de lo que es un patrimonio histórico. O sea, pareciera que hay una voluntad de destruir algo que le pertenece a todos, no sé si para agudizar las contradicciones, para generar una reacción más violenta del Estado, lo desconozco. Pero claramente son grupos que pretenden radicalizar y que están con un ánimo destructivo. Por algo se encapuchan. Nadie que marche legítimamente por una causa en Santiago hoy día
que tiene autorización para marchar, Sí. que tiene la protección para marchar, requiere una capucha. Eso para mí, un síntoma de alguien que quiere delinquir o que simplemente es cobarde. Sí, sí, lo que pasa es que yo ahí distancio las cosas, porque mirando las marchas y habiéndolas seguido desde hace tanto tiempo, y queda tan clara la gente que está con la vocación de marchar y que efectivamente va a rostro descubierto, en fin. Y pacíficamente y alegremente. Con la que en realidad, más allá de la marcha, aprovechan el contexto y están parados esperando encapucharse y provocar todo esto. Entonces, de repente... yo quería preguntarle por un tema de fondo que tiene que ver con las marchas, pero va más allá de eso. Sí, absolutamente de acuerdo. ¿Cuánta violencia hay hoy día en una ciudad como Santiago? No, violencia, pero no solamente me refiero parece... a un asalto, que aquí entren con una pistola y nos asalten, no. Ni tampoco la marcha donde destruyen a la gratitud nacional, sino a la violencia diaria entre las personas, a que se agarran a combos de automovilistas porque uno no dejó pasar al otro. ¿Cuánta violencia hay en una región metropolitana? Hay mucha violencia. O sea, mira, cuando nosotros hemos visto el tema de los estadios, por ejemplo, había un reportaje y la gente dice, oye, qué terrible la violencia en los estadios. Por supuesto que es terrible y hay que dejar fuera a las personas que no son capaces de comportarse. Ahora, tú vas a ciertos lugares de nuestra ciudad y claro, que uno tiene asociado de repente a lugares de mayor vulnerabilidad, hacinamiento, guetos sociales, la violencia es mucha. Pero como tú bien dices, no es solo en esos lugares, el estrés de la ciudad. Esto que tú dices, estas peleas de repente, pero así dignas de un ring de box, simplemente porque me pasaste a llevar o no me diste el cel del paso. Entre ciclista y automovilista, o sea, mira, para entrar al metro. Yo creo que tenemos un problema de verdad de convivencia cívica. Lo hemos hablado tantas veces, Lea. No se trata solamente de aprender a ver cómo se hace una constitución o cómo se vota y se construye una ley. Es respetar al otro, es establecer que el otro es un legítimo. Puede pensar distinto, puede vestirse, puede tener un pensamiento, religión, orientación sexual, pero es un otro que yo tengo que respetar. Eso se ha ido horadando. No sabemos resolver pacíficamente los conflictos en el colegio. Las parejas de pololos se agreden. O sea, la violencia intrafamiliar, ¿qué es lo que es? Si una manifestación de violencia, sea física, verbal o psicológica, no importa. Entonces yo digo, algo nos está pasando como sociedad que la no violencia, la manera pacífica de resolver los temas, se nos ha ido desvaneciendo y parece normal. A mí lo que más me sorprende es que parece normal la agresividad que parte en el insulto y termina en la molotov. Es que ¿sabes lo que pasa, intendente? Que a mí, que yo he hecho como que me hace falta ese análisis que va más profundo al tema de los encapuchados. Sí, ¿Sí? por eso se lo menciono, porque creo que sí, es terrible lo que pasó en la gratitud nacional, lo que pasó en el INBA, de verdad que nos impactó a todos, como que a uno se le remece, yo le decía, a uno se le remece el espíritu, el alma, porque claro. Si los chiquillos están tan empoderados y uno entrevista a dirigentes tan choros que tienen 16 años, y yo digo que a los 16 años era pero terriblemente pava y jamás hubiese podido sostener un discurso como ese, y uno al mismo tiempo ve el otro y uno no entiende cómo Ahora, se cruzan las cosas. Deja hacer un matillo. Yo creo que también hay dirigentes y dirigentes. Yo he visto, No, tal como tú, por supuesto. dirigentes, o sea, bien Súper. parados, con articulación, Es que con un por eso- mensaje, y otros que terminan justificando. Yo vi al presidente del Totalmente. INBA casi justificando y defendiendo a estos jóvenes idealistas que habían destruido un colegio de más de 100 años. O sea, ese no se merece llamar dirigente. Le costó dar toda la vuelta. O sea, Sí, yo de lo verdad escuché. digo aquí, no puede haber matiz para condenar la violencia. Por supuesto, Estoy de acuerdo. yo concuerdo con quienes dicen la violencia estructural de la desigualdad también existe. Sí. Es verdad. O sea, si yo vivo al lado de un basural, te voy a poner un ejemplo, en La Pintana, al lado de la población San Santo Tomás, donde tenemos un basural que como Estado no hemos sido capaces de arreglar todavía. Hay una deuda de Estado que se comprometió hace 12 años. Eso es violencia, es de una violencia brutal. Es que eso quería justo que pero mencionara. brutal, Porque o sea, vivir al lado de un basural es una cosa pero violentísima. Pero intendente, ¿no le pasa que de repente como que asumimos todos estos casos como si fueran, como que no le damos una explicación mayor, como que fueran algo que pasó, como que no se toma, pero hay una profundidad respecto a esta violencia y que a lo mejor tiene que ver con esa violencia que se vive diariamente y que hoy día se canaliza en distintas formas? Sí, yo no estoy justificando, pero no me hace un fondo ahí. Pero si que fuera el poblador de esa población, el que está haciendo la manifestación de violencia, te diría, me sería más fácil hacer el link entre la violencia estructural, de la injusticia, de la desigualdad que tenemos en nuestra ciudad, que tiene, claramente, son dos ciudades en una. O sea, tenemos algunos estándares urbanos en ciertas partes de Santiago que son dignos de Europa y otros de verdad que son del tercer mundo o del cuarto mundo. Ahora, cuando tú ves que algunas de las personas que cometen esta violencia son personas bien educadas, o sea, tenemos 2 personas condenadas por la quema de un bus que son de sectores medio altos. Entonces, ahí es distinto, ¿te das cuenta? No es la expresión natural de la violencia del que padece la injusticia, sino de alguien que cree que el Estado como tal, o que cualquier acto de Carabineros, a mí me impresiona, por ejemplo, lo querido y valorado que es Carabineros en Chile, y lo resistido y odiado que es en ciertos grupos de jóvenes.
Me impresiona, porque la verdad es que como no se le reconoce, como que no hubiere ningún uso de la fuerza legítimo. O sea, si yo veo a alguien que haciendo una barricada, en una marcha pacífica autorizada, alguien que va a saquear un local, a pegarle al McDonald's o también al kiosco de la esquina, si alguien tiene una molotov o a un carabinero, que es un servidor público, o a una iglesia, obvio que tiene que intervenir el Estado. Pero para algunos eso es una represión injustificada. O sea, hay algo ahí, no sé si era una herencia de la dictadura, como que todo uso de la fuerza es ilegítimo. No es cierto. El uso ilegítimo, abusivo, sí, pero es que desproporcionado. tenemos como una versión de péndulo, y yo lo he visto acá, y uno lo ve en las redes sociales. Yo le tengo mucho, dímelo a mí. yo le tengo mucho cariño a Carabineros, pero pareciera que si uno critica al actuar de Carabineros, está en contra de Carabineros permanentemente. Y no, uno puede criticar y puede querer mucho a la institución. O sea, son cosas distintas. Pero hoy día pasamos de péndulo. O sea, el que critica lo odia, el que no critica lo ama. Absolutamente de acuerdo. Y cuando ocurrió el tema de Avilés, yo dije públicamente, siendo que he sido un defensor siempre de Carabineros, que me parecía que había sido obviamente un exceso ese uso de la fuerza y cómo se ocupó ese elemento disuasivo. Significa que uno no permite que Carabineros disuada, pero obvio. Sí, pero es que hoy día yo creo que, bueno, a ver, esto está bien de blanco y negro. negro. Es que estamos súper radicalizados, sí. Entonces, o lo uno son la encarnación del demonio. Lo mismo que el movimiento estudiantil. Yo siempre he dicho, yo nunca he hablado del movimiento estudiantil. O sea, yo creo que los movimientos sociales son legítimos, son necesarios, son importantes para cualquier sociedad. Y nadie puede imputarle a todo un movimiento el actuar de un grupo pequeño. ¿Ah? Y en este caso, los encapuchados son un grupo pequeño. Ahora, ¿qué es lo que le pide uno al movimiento estudiantil? Cuando esto ha ido creciendo, porque la verdad es que estas manifestaciones violentas han ido creciendo este año. Uno pide, primero, condena clara y absoluta. Segundo, ayudar a poder aislar la marcha de quiénes son estas personas respecto al resto de las de los que marchan. Y por último también, bueno, ser creativo. Yo quiero destacar que la última semana, hubo cuecazos, hubo carnavales, hubo salas de clase, o sea, también hay otras maneras de manifestarse. Y creo que en eso hay un desafío también de innovación de parte del movimiento estudiantil para que lo que quede en la retina del público sea el fondo de sus demandas. Digo, yo me imagino, si yo estuve metido en la toma, y si yo estuve de Limba, o estuve en la marcha el otro día por la Alameda, bueno, al final lo único que quedó fue la imagen del Cristo destruido y la imagen del colegio destruido. Eso no puede ayudarlo a ellos. Pero varios dirigentes apuntaron a lo mismo. Bueno, y yo me alegro y creo que lo que están haciendo ahora, inclusive esta marcha del domingo, me parece una cosa nueva, distinta, que nosotros valoramos y por supuesto autorizamos. Intendente, tengo que hacer 2 preguntas más y ya nos pusieron la cortina porque se cierra el programa. Así que vamos rapidito. Lo primero es el programa que ustedes tienen que se llama Aquí Presente, que busca la prevención de la deserción escolar, que es un tema bien profundo y que es interesante tocarlo porque si un chiquillo deja el colegio no es tomarlo y que vuelva y se acabó el problema. No, hay que hacer todo un trabajo. A mí me lo explicaron una vez y ahí uno entiende la dimensión. ¿De qué se trata el programa? Mira, el programa es muy sencillo. Tenemos duplas psicosociales, esto está aprobado por el Consejo Regional Metropolitano, son 3.000 millones, 2 años, duplas psicosociales en 54 liceos y escuelas de la región metropolitana, que su foco es el que no está, el que falta. No el que se fue todavía, sino el que todavía no se ha ido, pero ya lleva 3 días, 4 días, tiene un 30% de inasistencia. Vamos, trabajamos con su familia, trabajamos con el niño, le damos apoyo psicosocial, lo conectamos con redes, a veces hay temas de abuso, de trabajo infantil, de negligencia parental, en fin. Y con casi un 70% de efectividad este año y medio, hemos logrado que esos niños mejoren sustancialmente y no deserten del colegio. Ahora, junto con eso hicimos un trabajo que ahora hizo a nivel nacional la UNICEF, que fue identificar 36.000 niños en Santiago que no están yendo al colegio, que desertaron, que no están matriculados en ningún colegio de la región y que sabemos dónde viven. Bueno, ahí estamos hoy día haciendo un trabajo porque tal como tú dices, todo lo que invertamos ahora en que ese niño vuelva al colegio es una ganancia para la sociedad. Si no, es una bomba atómica porque sabemos que un niño que deserta está mucho más expuesto al alcohol, la droga y la delincuencia. Y si algo hemos visto estos días es el escándalo de ver estos niños de 14, de 13, de 15 años cometiendo delitos ya literalmente de adultos. Entonces, yo digo, si nos preocupa la delincuencia, no nos preocupemos solamente de aumentar el número de cárceles o el número de carabineros. Tengamos dispositivos como escuelas de segunda oportunidad. O rebajar la edad de la responsabilidad penal. Que yo sé que es más caro. Yo sé que es más caro. O sea, en vez de costar quizás 80 lucas, va a costar 300 lucas. Pero sé que además plata mejor invertida, porque ese niño tiene que tener una educación especial, 2x1, ya tiene 3 o 4 años de rezago escolar, entonces no podemos tratarlo igual. Pero te reitero, o sea, desde prevenir un sistema de alerta temprana que nos permita prevenir la deserción, eso es lo que es el Aquí Presente. Y el punto seguido es, una vez que desertó, que ya llegamos tarde, que no lo teníamos incluido, ¿cómo lo reincorporamos?
para mí, o sea, se ha hablado tanto de la gratuidad de la educación superior que me parece bien, por supuesto, para la gente que ha llegado, pero aquí tenemos un grupo que si no actuamos ahora se nos va a quedar fuera del sistema completamente y va a ser probablemente un caldo de cultivo para narcotraficantes y para delincuentes en Chile. Actuemos a tiempo, el gobierno regional ya puso las lucas donde puso la boca, ahora le pedimos al Ministerio de Educación también que haga de esto una política nacional, ojalá no solamente para 52 colegios, sino que para todos los colegios de la región, y demos el paso que viene, que es escuelas de segunda oportunidad, aulas de segunda oportunidad, para no tener ningún niño en Chile en edad escolar que esté en la calle. Ya, el otro tema va a tener que guardarse para después, porque no alcanzamos. Es que le iba a preguntar por la prohibición de la leña desde el 2017 para adelante, absoluta en la región metropolitana. Absoluta en la provincia de Santiago, más Puente Alto y San Bernardo, y solamente para días de preemergencia y emergencia en el resto de la región. A los 5 años se va a evaluar lo que pasa en las zonas rurales, que son obviamente mucho más intensivas en uso de leña que en la parte urbana de Santiago, donde la verdad es que a esta altura, si queremos mejorar el aire, tenemos que prohibir la leña sí o sí. Perdón que me alargue un poquitito, pero ¿cómo se va a fiscalizar, intendente? Porque el ministro de Medio Ambiente dijo una cuestión que quedamos todos medios tiritones, cuando dijo que si la gente hiciera caso a todas las restricciones, no estaríamos en preemergencia. Por supuesto. Y uno dice, sí, eso es súper grave, y ahí se le pide algo a las personas, yo lo tengo súper claro, pero también él reconoce como que hay un fracaso en la fiscalización o que no se puede fiscalizar simplemente. Mira, el tema de la leña, yo salí a fiscalizar con la gente de... Es muy difícil, porque inclusive los calefactores de doble cámara no tienen tanto humo, no se ve. Entonces, ¿en la noche no se ve? No se, o sea, si es una chimenea, sí, pero si es un calefactor de doble cámara con leña, probablemente tú no lo vas a ver. Entonces, salvo que tengamos, y estamos trabajando en una aplicación, así como tenemos la aplicación Aire Santiago, que espero que usted la ocupe, doña Bea, que le dice todos los días qué va a pasar al día siguiente, queremos hacer una aplicación que nos permita denunciar georreferenciadamente a la gente que ocupa leña. Es decir, este es mi vecino, una buena fórmula. Entonces yo tengo 50 inspectores, pero es distinto mandarlo a visitar aleatoriamente 2 millones de hogares que mandarlo donde sabemos que se está ocupando la leña. Porque hay prohibición y yo salgo de mi casa y olor a leña, pero total. En mi casa también, y eso es una vergüenza, ¿sabes por qué? Porque son 150.000 hogares en general en la zona oriente de Santiago, que es la que tiene mejor aire por razones geográficas, que contaminan, oye, en algunos meses de invierno, hasta el 50% de la contaminación viene de la leña, en invierno. Entonces 150.000 contaminan a 7 millones. Es un poquito injusto. Y además de ello, los que más sufren son los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y también la gente de la zona poniente. O sea, oye, la gente de Quilicura, Pudahuel, Cerro Navia, Quinta Normal, esa es la gente que tiene el peor aire de Santiago, porque unos pocos no tienen conciencia ambiental y son poco solidarios. Muchas gracias, intendente. Cuando tenga la aplicación esa de georreferencia de denuncia, nos cuenta. Pero por supuesto, vengo para acá y la lanzamos. Muy bien, el intendente Claudio Rego conversando con nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted. 11:03.